Good morning, teacher. My name is Karen Yaira Marroquín Garibello. I am 22 years old. I live in the city of Florencia, Caquetá. I am enrolled in the professional program in 16 and head at work. Bueno, voy a empezar con la explicación del ejercicio 1, que son las proposiciones, las tablas de verdad, que es de la tarea 2. En este caso, decía que tocaba elegir una letra, yo elegí la letra A. Entonces vamos a iniciar con esta explicación. Dice que a continuación encontrará las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio 1. Para analizar estas proposiciones simbólicas, primero, yo he proporcionado desglosar cada parte de las proposiciones lógicas, que es iniciando primero con las proposiciones simples, que las proposiciones simples son P, Q y R. Entonces en Q dice que la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. En R dice que el ADN lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. Luego vemos el lenguaje simbólico y su expresión, que es esta de acá. Y acá también les muestro los conectores, que son el condicional, el bicondicional y la negación. El condicional significa sí, entonces. El bicondicional, que es sí y solo sí. Y por último, la negación, que como su nombre lo dice, es decir, no. Entonces, esto en resumen de la explicación completa de esta expresión simbólica, se interpreta que de que esto, de esto que la, de que la amplificación, de que el ADN contiene información genética y que contiene información genética y que esta información se almacena con un código que es equivalente a que el ADN se encuentra en 2 lugares dentro de cada célula. Esto significaría esta expresión. Entonces, esta interpretación nos podemos dar cuenta de que las proposiciones completa establece una relación de equivalencia entre 2 afirmaciones, como lo sería la primera, que sería que el ADN tiene información genética de los seres vivos y que esa información se almacena de una manera específica. Y la afirmación de que el ADN se encuentra en 2 lugares dentro de cada célula, eso sugiere la validez de que las relaciones entre P y Q estén directas relacionadas con la verdad. En conclusión, pues, para que las proposiciones completas sea verdadera, ambas partes deben tener el mismo valor, ambas partes. Es decir, si P implica a que Q es verdad, entonces R también, así no lo sea, también tiene que ser verdad. Y esto viceversa. Entonces puede ser muy útil en un contexto donde se estudien las propiedades del ADN y la relación con la biología celular. Entonces, eso es muy importante. Luego nos dirigimos al lenguaje natural de las proposiciones compuestas. Esto quedaría de la siguiente manera. Si el ADN contiene información genética de los seres vivos, entonces la información en el ADN se almacena con un código compuesto por 4 bases químicas. Y sí y solo sí, no es cierto que el ADN no lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. Entonces, en el lenguaje natural de las proposiciones compuestas, estamos dando a entender de esta explicación que les di anteriormente y con estos conectores. Entonces, después nos dirigimos a la tabla manual, que la tabla manual es la tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad. Para construir esta tabla de verdad necesitamos evaluar todas las combinaciones posibles de P, Q y R. De P, Q y R. Entonces, para proposición puede ser verdadero o falso. Entonces, tenemos que ver el número de columnas. Tenemos que ver el número de columnas que se va definiendo en este caso, pues se sabe que hay 3 proposiciones, ¿sí? Y que después con la negación, esas son las 3 proposiciones, luego va con la negación. Luego, la primera proposición compuesta,
esta. Y luego la doble negación, que es esta de acá que les estoy señalando. Bueno, esta, la doble negación. Esta es la doble negación. Y por último sería la conclusión, que sería esta. Ya hay las proporciones compuestas completas, entonces se define la cantidad de falsos y verdaderos, dividiendo el número de filas por 2. Entonces iniciamos por este. En este, pues, se sabe que hay 8 columnas. Entonces, 8 filas, como se quiera llamar. Entonces, empezamos día 4, ¿sí? Entonces, esto significa que vamos a empezar poniendo 4 verdaderas en la P y 4 falsas en esta misma, así como lo puse acá. 4 verdaderas y 4 falsas. Entonces, luego seguimos con la siguiente y hacemos casi lo mismo. Dividimos, que el número que estaba acá, 4 dividido en 2, da 4 dividido en 2 da 2, ¿sí? Entonces, iniciamos poniendo verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y así sucesivamente con los otros, ¿sí? Entonces, en este caso de R, pues ya sabemos que acá se dividió por 2 y en P se dividió 4 dividido en 2, pues da 12, entonces quedó acá en Q. Luego en Q, pues quedó 2, entonces dividimos 2 dividido en 1, pues da 1, ¿sí? Entonces, empezamos así, B, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así intercalados. Entonces, después de eso, se comienza a hacer la siguiente explicación vista a lo que tuvimos en la guía, ¿sí? Con base a la explicación que tuvimos en la guía. Entonces, si nos dice que la negación estaría negando, dice que si entonces dice en la guía que si una proposición R es verdadera, la negación es falsa. Y si la proposición es falsa, la negación es verdadera. ¿Sí? Entonces, dice que sería como la inversa. Aquí observamos que R es verdadera, entonces sería que la negación de es falso, así sucesivamente, y luego con la otra, que sería condicional, y que el condicional es cuando el antecedente y el consecuente son verdaderas. Solo es falso cuando la proposición es verdadera y la otra es falsa. Tomamos en cuenta, entonces, esto es. Entonces, después nos dicen que comprobemos estos resultados, bueno, que hay en la tabla, en un simulador que nos brindan en la guía de aprendizaje. Entonces tenemos la tabla de operación y la de cómo se ve en el resultado. Entonces yo acá puse en el simulador, entonces le tomé una captura, entonces me quedó así. Entonces acá les muestro. Entonces, por último, se quiere decir que se debe tener muy en cuenta lo que son los conectores lógicos y que también un poco de las leyes de inferencia para poder realizar la tabla manual. Entonces, muchas gracias y espero pues que hayan entendido un poco de lo que yo acabo de explicar.